Bueno, espero que estén viendo la presentación. Buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias por la invitación de Max International siempre para cooperar con ustedes. Vamos a ver este tema. Es un tema, no sé, para algunos quizás es un poco complejo. En realidad sí, pero voy a tratar de que ustedes lo digieran bien, lo comprendan bien, sobre todo las personas que no son médicos. Entonces, vamos a ver cómo mantenemos la salud saludable del eje intestino-hígado o hígado-intestino con ribosina, glutatión. Y bueno, no es el único eje que hay en el organismo, hay otros ejes que voy a mencionar uno de ellos. Entonces, vamos a iniciar con este tema, que es el eje intestino-hígado, que está muy relacionado con muchas enfermedades, tanto hepáticas como del metabolismo en general. O sea, el intestino es una barrera biológica también, que es semipermeable, selectiva y constituida por complejos de proteínas con capacidad de regulación por factores internos como factores externos. Entonces, de manera que esto es un eje importantísimo en todo el metabolismo del cuerpo humano. Vamos a ver algunas funciones muy generales y muy a breves rasgos para ubicarles a muchos en este tema del eje intestino-hígado. Tienen funciones importantes como la de almacenar nutrientes y modificarlos para la liberación del torrente sanguíneo y también sirve como desintoxicación del cuerpo de sustancias dañinas, sí, que fueron absorbidas en el tracto gastrointestinal. Entonces, la circulación sanguínea, pues este es un esquema de la circulación, cómo se conecta el intestino con el hígado por la circulación porta. El hígado tiene algunas funciones importantes. Es un órgano, es el más grande del cuerpo humano, es el más pesado del cuerpo humano. Tiene funciones importantísimas como metabolismo de los lípidos, en la síntesis del colesterol. Tiene función en la metabolización de carbohidratos, en la producción de bilis, para la buena digestión de las grasas, sobre todo a nivel del duodeno. Sirve como depósito de sustancias como el glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, etcétera. Y sirve mucho en la transformación del amonio en urea. Ya vamos a ver eso más adelantito. Eh, como desintoxicante de la sangre, neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina. Síntesis de factores de coagulación. El hígado es importante órgano para los factores de coagulación. Interviene también en la síntesis de proteínas como las albúminas, las lipoproteínas. Si ustedes observan aquí este gráfico es un hepatocito. Hepatocito es la célula hepática, las células del hígado. Si ustedes observan, es una célula que tiene muchísimas mitocondrias, ¿sí? Donde actúa la riboceína, glutatión, ¿sí? Las mitocondrias es el órgano que más mitocondrias tiene por las funciones que desempeña el hígado. Entonces, aproximadamente una célula tiene entre 200 y 2000 mitocondrias. Entonces, ahí está el hígado contemplado, aproximadamente unas 1000 mitocondrias por célula. De manera que tiene una función importantísima en la obtención de la energía para ese hepatocito que tiene bastante trabajo. El citocromo P450 es un complejo enzimático, aproximadamente entre 18 y 20 familias de enzimáticas, que actúan en un proceso que se llama desintoxicación hepática. No voy a entrar en los detallitos, pero sí les traigo una lámina muy general donde las personas que no son médicos o que no tienen una formación en estos temas, sí lo van a comprender muy bien y van a ver dónde funciona muy bien riboceína, glutatión y sobre todo el MAS-Infuse. Entonces, a través de estas reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, el citocromo actúa para desintoxicar el organismo en varias fases. Eso es la fase 1 y la fase 2. La fase 1 que es de oxidación y hidroxilación y la fase 2 que es de conjugación. Ya la vamos a ver con un detalle, sí, porque así ustedes, muchos quizás no comprendan tanto gráfico bioquímico, pero vamos a ver el proceso de desintoxicación hepática de una manera sencilla, pero muy entendible.
Por ejemplo, en la fase uno tenemos las enzimas, que ya les comenté, aproximadamente entre 18 a 20 enzimas en la fase uno, ¿sí? Y son no polares, es decir, son, actúan con grasas y aceites, son solubles en lípidos, en otras palabras, ¿sí? Donde se generan reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, deshalogenación. Estas reacciones generan muchos radicales libres que van a generar daño hepático. Pero para eso hay antioxidantes que neutralizan este efecto, que son los betacarotenos, el ácido ascórbico, la vitamina C, los tocoferoles, selenio, el cobre, el zinc, bioflavonoides, silimarina, tioles, etcétera. Entonces, en esta fase uno intervienen la riboflavina, interviene la niacina, interviene la piridoxina, el ácido fólico, la B12, la cianocobalamina, interviene el glutatión. Entonces, aquí es importante saber lo que tiene Max International en el producto Max One, la riboceína. Si queremos tener glutatión, tenemos que dar un precursor llamado riboceína, que es ribosa y cisteína. Entonces, de esa manera nosotros vamos a actuar ayudando a ese hígado en la fase uno, que es de oxidación, en el citocromo P450. Luego, en el Max Infuse, dándole un soporte a ese glutatión con los antioxidantes para neutralizar el efecto de esos radicales libres. Entramos en el Max Infuse, recordemos el Max Infuse tiene una cantidad de sustancias, ¿sí? Vitamínicas, minerales, antioxidantes que ayudan a potencializar la generación de glutatión. Luego tenemos una fase intermedia, que son metabolitos intermedios, son más polares, menos solubles en lípidos. Ahí intervienen algunos aminoácidos como la glicina, la taurina, la glutamina y la N-acetilcisteína. Y ahí también vamos a tener el concurso y la participación del producto del MAS1 con su riboceína. Luego vamos a pasar a la fase 2. En la fase 2 tenemos una vía de conjugación. Aquí es donde todas las sustancias xenobióticas, estas sustancias extrañas del organismo, ya han sido convertidas en la fase 2 a una fase de conjugación, es decir, son solubles en agua y se pueden eliminar por las bilis, heces y en la orina. Entonces, aquí también hay reacciones de sulfatación, hay reacciones de conjugación con el glutatión y también el MAS1 tiene un papel protagónico aquí para ayudar a ese hígado a que pueda eliminar estos xenobióticos. Entonces vieron ustedes este proceso de desintoxicación, que es la parte más importante que tiene el hígado para eliminar todas las sustancias tóxicas que ingresan al organismo. Tenemos el otro órgano es el colon, el intestino grueso, que tiene una función de absorbente de agua, absorbe electrolitos, potasio y cloruro principalmente, absorbe vitaminas también, forma y empuja las heces hacia el recto para su eliminación. Entonces, esas son las principales funciones del colon. Sí, y en breves rasgos, tenemos la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal. A nivel del duodeno, toda la cantidad de minerales y vitaminas que tenemos en la absorción en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion, tenemos en el estómago y el colon. De manera que el sistema digestivo es un sistema muy activo, es un sistema que es necesario cuidarlo, pero tiene sus glándulas como el hígado, el páncreas, entre otras, que ayudan a que se puedan metabolizar bien los alimentos, los nutrientes y antioxidantes, proteínas, aminoácidos, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer esta parte, aunque sea en breves rasgos, a manera de conocimiento en la anatomía y la fisiología del tracto gastrointestinal. La función del hígado en relación a los lípidos tiene una beta oxidación de los ácidos grasos, formando ácidos acéticos, formación de lipoproteínas, las cuales son necesarias para el transporte del colesterol, que conocemos todos cuando nos hacemos un examen de sangre, ahí vemos el VLDL, el IDL, LDL, HDL, etcétera. Las lipoproteínas que llaman buenas, las lipoproteínas que llaman malas, ¿sí? Las de baja densidad, las LDL, llamadas comúnmente colesterol malo, y las HDL, lipoproteínas de alta densidad, llamadas comúnmente colesterol bueno.
Tienen la función importante como el hígado es de transformar, coger esas proteínas, metabolizarlas y el amoníaco, producto de ese metabolismo, transformarlo en urea para que se pueda eliminar por la orina. Entonces es una función importantísima que tiene el hígado. Recordemos que si el amoníaco se acumula en el organismo es tóxico, produce toxicidad y principalmente a nivel cerebral. Entonces la función hepática es importante en este sentido para el metabolismo de las proteínas, eliminación de la urea en el tracto urinario. En relación a los carbohidratos, el hígado tiene una función importantísima, ¿sí? Va a acumular glucógeno, ¿sí? Como una reserva de glucógeno para energía, dar energía a la célula, ¿sí? Esa glucosa, ¿de dónde viene? De los carbohidratos, de la fructosa, de las frutas. Esa es una función del hígado importantísima. Ese glucógeno lo traslada a los músculos, lo traslada al cerebro, lo traslada al cuerpo humano en general para la obtención de energía. Luego tenemos el metabolismo del alcohol y aquí sí es importante saber esto. Recordemos que el alcohol, o etanol, que es el licor, ¿sí? Se metaboliza en el hígado casi en un 80%. Entonces, es importante saber que en la mujer, sobre todo, cuando este alcohol se metaboliza en el hígado, se combina con los estrógenos, eh, hasta un 20% se acumula a nivel del hígado. Entonces, las observaciones clínicas indican que las mujeres corren un mayor riesgo que los hombres en sufrir una lesión hepática debido al daño que se puede producir. Entonces, es importante saber eso, que cuando las personas ingieren licor, el hígado es el que va a llevar toda la carga de trabajo para desintoxicar ese órgano. En cuanto a la almacenadora de nutrientes, el hígado almacena grasas hasta 75 gramos, lo cual representa el 5% de su peso, carbohidratos hasta un 10% del peso, que equivale a aproximadamente 150 gramos en forma de glucógeno, como ya les expliqué, para transformarlo en glucosa cuando la persona entra en un ayuno. Y esa glucosa es la que sirve de energía a la célula. Vitaminas liposolubles como la A, vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, que son liposolubles, y también las hidrosolubles del complejo B, ¿sí? Y se destaca en particular la vitamina A que se concentra en las células del hígado. El hierro y otros minerales como el zinc y el cobre también son almacenados en el hígado. Entonces, de manera, miren que el hígado también tiene una función de defensa inmunológica. Tiene las células de Kupffer, que son células del tipo de macrófago, es decir, que se comen o se tragan a las bacterias, virus, macromoléculas que el cuerpo interpreta como extrañas al organismo. Entonces, también tiene una función inmunológica a nivel del hígado. La función digestiva es la más, quizá la más conocida, es la más frecuente que se ve en pacientes, ¿sí? El colesterol, por ejemplo, a su función de generar colesterol y la concentración de este es independiente de los niveles en sangre. Almacena fosfolípidos, el 90% representada por la lecitina, los pigmentos biliares que van a la bili o que van a la vesícula es producida por el hígado, las sales biliares en otras palabras, y también incluye el bicarbonato, el calcio y también el agua. Entonces miren que la función digestiva del hígado también es muy frecuente. Y otras funciones importantes como las de algunas proteínas, como la albúmina, en el mantenimiento de la presión oncótica, las apolipoproteínas A1, la alfa-fetoproteína, el fibrinógeno, que participa en el proceso de la coagulación, la protrombina, que igualmente participa en la coagulación, la alfa-1 antitripsina, que participa en la protección de tejidos contra enzimas proteasas que destruyen la célula, la alfa-2 glucoproteína, ¿sí? Un retardante de la fase aguda de la inflamación, la colágena, que este da un soporte a la célula en forma de una red. La aptoglobulina fija la hemoglobina a los eritrocitos, la ferritina en el transporte del hierro y la alfa-2 macroglobulina que inactiva la trombina y activa la proliferación celular. Entonces miren la
funciones del hígado son numerosas y por lo tanto el hígado es una glándula, considerada glándula porque segrega hormonas también, es que hay que cuidarla y nosotros la vamos a cuidar a partir de la alimentación y también hay que ayudarle con los soportes de riboceína y glutatión. Veamos ahora los trastornos intestinales. El síndrome de intestino permeable en nuestro medio es muy común actualmente en esta época de estrés, de estrés intensos del trabajo, de la vida diaria. Se manifiesta el síndrome de intestino permeable que se asocia repetidamente con otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Entonces, causas del síndrome de intestino permeable. El intestino permeable se caracteriza porque hay una separación de estas células y esa separación permite el paso de sustancias tóxicas hacia los capilares sanguíneos y a la circulación que van a ir a recorrer el organismo y a generar alguna sintomatología de enfermedades. Entonces, uno de los mayores factores que genera daño a nivel de las células intestinales son los analgésicos, los antibióticos, que pueden dañar esta barrera intestinal si se toman durante mucho tiempo. La cortisona, otro de los fármacos que puede dañar la mucosa gástrica, la mucosa intestinal a largo plazo, provocar intestino permeable. Entonces, miren, estos son sustancias consideradas xenobióticas, porque son sustancias extrañas al organismo, no son parte de la biología normal del cuerpo humano, que se introducen al organismo para lograr un efecto farmacéutico y con medicamentos, pero estos tienen que ser eliminados. El hígado es el encargado de metabolizarlos principalmente, luego transformarlos en el riñón para eliminarlos y en su recorrido van ocasionando daños. Las alergias cada vez más comunes. Recordemos la cantidad de alimentos procesados que existen, los colorantes presentes en la alimentación, los preservantes alimenticios. Todos estos aditivos alimentarios artificiales pueden provocar reacciones inflamatorias en el cuerpo. También el hígado e intestino también se ven afectados por estas sustancias extrañas que también son consideradas xenobióticos. Eh, tenemos también los hongos, y entre estos el principal es la cándida o la candidiasis intestinal, ¿sí? Que está colonizado por una gran cantidad de microorganismos como bacterias y hongos, que estos compiten entre sí buscando un equilibrio. Entonces, los hongos son normalmente mantenidos a raya por las bacterias intestinales buenas, o sea, la microbiota intestinal. Entonces, este tema de la cándida hay que tratarlo muy bien y también nos ayuda mucho la alimentación rica en fibra, rica en verduras, frutas, para el control de la cándida. Por supuesto que también tenemos que ayudar a este hígado para que metabolice bien los alimentos con riboceína y glutatión, que ya vamos a ver. El estrés también puede alterar la integridad de la barrera intestinal, como ya lo expliqué, y dejando pasar a la circulación sustancias extrañas, ¿sí? Que van a generar nuevas en los subsiguientes días o semanas, meses, van a generar problemas de salud de tipo inflamatorio o de tipo de reacción alérgica. Entonces es importante cuidar la mucosa intestinal. Luego vemos el microbioma. Sí, básicamente el microbioma es la totalidad de todos los microorganismos que se encuentran a nivel del intestino, bacterias, virus, eso incluye todos los microorganismos que colonizan todo el organismo y principalmente el intestino. Pero cuando hablamos de microbiota intestinal, son los microorganismos del tracto digestivo que constituyen una base del bienestar general. O sea, el microbioma intestinal, como también se le conoce, ¿sí? O como flora intestinal, aunque este término de flora intestinal ya está en desuso y más se utiliza el de microbioma, comienza a desarrollarse al nacer cuando el bebé recibe líquido amniótico. Las bacterias presentes en él, de la madre, pasan al bebé y comienza ya a colonizar y a generar todo un proceso de fortalecimiento y refuerzo inmunitario en el bebé. Entonces es importantísima la microbiota intestinal porque tiene muchas funciones, ¿sí? Y las funciones son que ayudan a la digestión,
promoviendo el peristaltismo. ¿Sí? Y es importante la desintoxicación de productos químicos también, y ambientales y farmacéuticos. Las bacterias intestinales favorecen la síntesis de vitaminas esenciales como la B1, la B2, la B6, la B12, la vitamina K. Recordemos que la vitamina K, cuando la K1, las bacterias la transforman y la generan la K2, que es muy importante la vitamina K2 para la movilización del calcio en los huesos. Esa es una vitamina trascendental. Alrededor del 80% de las células inmunitarias se encuentran en el intestino, lo que convierte al órgano inmunitario más grande del cuerpo humano. Tenemos este eje que yo no lo puedo dejar de mencionar, que es el eje intestino-cerebro. Se refiere a hay una estrecha conexión entre intercambio de información entre intestino y cerebro, en ambas direcciones. Un elemento central de la comunicación entre intestino, cerebro y el sistema nervioso. Recordemos que la serotonina, sí, más aproximadamente entre el 80 y el 90% se produce a nivel de las células intestinales. Entonces, la serotonina, la hormona del bienestar, la hormona de la satisfacción, esa hormona aproximadamente entre el 80 y el 90% se produce a nivel de intestino. Entonces, cuando tenemos ese microbioma o tenemos ese intestino dañado, alterado por algunos factores, vamos a tener problemas de depresión, decaimientos, dolores, manifestaciones de tipo neuríticos, etcétera, etcétera. Entonces, como resultado, la producción de hormonas en el intestino, como la serotonina que ya les mencioné, la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, si no funcionan correctamente, vamos a tener estos problemas ya mencionados. Tenemos los probióticos que se recomiendan para el síndrome intestino permeable. Son una lista larga, yo he traído estos 5, pero son muchos más, ¿sí? Pero son muy comunes, son muy conocidos, que se consiguen en el mercado cuando hay problemas a nivel gástrico o a nivel intestinal. La flora intestinal hay que cuidarla, ¿sí? Porque si se altera, se manifiesta con síntomas como eructos, estreñimientos, dolor, flatulencia, ruidos intestinales, inflamación, gases, etcétera, etcétera. Entonces, es importante cuidar la flora intestinal. Entonces, si usted se siente cansado con mucha frecuencia, incluso después de un pequeño esfuerzo, puede haber una dolencia detrás que aún es misterio, sí, para la ciencia, el síndrome de fatiga crónica. Y muchas veces algunos autores lo consideran el síndrome de fatiga crónica vinculado a una alteración a nivel de la microbiota intestinal. Esta es una lámina, los factores que contribuyen a la progresión del cáncer gástrico. No voy a entrar en detalles, sí, pero más que nada por conocimientos generales, comienza con una simple gastritis crónica activa, no atrófica, y va desencadenando a ciertas lesiones llamada atrofia multifocal, por ejemplo, metaplasia, displasia y por último adenocarcinoma. Y esto se hace a través del tiempo y va muy vinculado con la alimentación, va vinculado con la edad, va vinculado con factores hereditarios, genéticos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ayudamos al eje intestino delgado? Lo ayudamos muy bien con el MAS1, que es la riboceína, ribosa con cisteína, que nos ayuda a desintoxicar el hígado y obviamente ayuda a generar el glutatión, que es un precursor del glutatión, ¿sí? Y el MAF Enfuse, que es un complejo vitamínico que refuerza la producción de glutatión en el hígado y en otros órganos también del cuerpo. Pero en este caso hablamos de hígado. Entonces es importante la riboceína. Recordemos la más común, la intoxicación por acetaminofén o paracetamol, la cisteína, ribosa y cisteína, nos va a ayudar muchísimo en la desintoxicación. ¿Cómo ayudamos al eje intestino hígado? Bueno, eliminar hábitos insanos, una alimentación saludable a base de fibras, verduras, frutas, granos, proteínas, etcétera, etcétera. Agua, agua suficiente, 30 ml por kilo de peso, más que suficiente. Higiene intestinal y la riboceína, glutatión, como ya les expliqué, que va a ayudar muchísimo en la
desintoxicación y la generación para combatir radicales libres. Entonces, hay otros procesos, los que son los enemas, muy comunes, se los practica muchísimo, pero los procedimientos están descritos en la antigüedad, pero en la literatura científica no hay una evidencia científica del beneficio que puedan generar. Sobre todo en nuestro medio se practican mucho, pero eh, a veces sirven para eliminar ciertos estreñimientos, sirven para ciertos procesos intestinales, pero con mucho cuidado y con mucha vigilancia médica. Y por esa razón no quiero entrar en detalle del enema. He traído algunos documentos científicos, alguna literatura científica, ¿sí? De evidencias de la ribosa y L-cisteína. Reduce el estrés oxidativo y las citocinas inflamatorias para mitigar el daño hepático y la disminución de la memoria inducida por el sulfato de cobre en ratones. Esto es un estudio donde se aplica o donde se utiliza la D-ribosa y la L-cisteína. Aquí hay otro estudio, el análisis del glutatión en la implicación del redox y desintoxicación. Entonces, miren la importancia que tiene el glutatión como tripéptido, ¿sí? Que contiene los tioles y desempeñan un papel central en la biología celular. Importantísimo el glutatión. Y para generar glutatión necesitamos la riboceína, el MAS1. Tenemos aquí dos estudios, uno que es el efecto del tratamiento previo con ribosocisteína sobre la formación de metabolitos de paracetamol hepático y renal y el agotamiento de glutatión. Y hay otro estudio de ribosocisteína que protege contra la toxicidad hepática y renal inducida por paracetamol. Entonces es importante estos estudios que ya están descritos en la literatura científica de los beneficios que tiene la ribosocisteína. Y esto les he traído porque lo consideré importante como cultura general y aquí es donde nosotros vemos la importancia de evitar la automedicación. ¿Por qué? Porque hay antibióticos, hay antimicóticos que inhiben el citocromo P450 y que pueden generar toxicidad hepática por la inhibición de ese sistema enzimático que nos ayuda a protegernos de la toxicidad de sustancias tóxicas. Entonces es importante saber que existen en el mercado, en la farmacología, algunos medicamentos que pueden inhibir el citocromo P450 y que pueden generar problemas a nivel de hígado. Entonces, esos son problemas muy serios y por eso es importante evitar la automedicación y estar siempre apoyados por el médico que pueda prescribir este medicamento por alguna situación especial. Entonces tenemos riboceína, en conclusión, riboceína y los multivitamínicos minerales, ¿sí? De MAS1 y Enfuse para generación de glutatión en la salud del sistema hígado-intestino. El glutatión genera muchos beneficios en nuestro organismo, no solamente en el hígado, ¿sí? Es un antioxidante, es el antioxidante maestro, recordémoslo, que es el antioxidante maestro y clave en la desintoxicación y reforzador inmunológico. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Muchas gracias. Quiero agradecerles por la atención y esta pequeña charla espero que haya sido del mayor agrado.